llegar hasta este momento del año, en donde a lo largo de todo el año, Señor, hemos tenido la posibilidad de estudiar tu palabra en diferentes cosas. Y en este año estamos terminando con esta clase. Seguiremos el próximo año, pero tu presencia ha sido muy buena con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Instrúyenos. Está con los hermanos que todavía están por llegar y con los que no pueden llegar por alguna razón. Acompáñales, Señor, dirígeles. Cuida de donde estén, incluyendo a Angie y a Maggie, que están enfermas. Bendíceles, Señor, y dales la salud que necesitan. Cuida de nosotros, Señor, y que este tiempo sea agradable para ti y que nosotros podamos aprender un poco más acerca de esta vida de Ruth y de Noemí. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que entonces vamos a estudiar, ¿no? Que para eso venimos ahora y vamos nuevamente al libro de Ruth, ¿no? En el versículo número 18 hasta el final del capítulo 2. Ruth 2, 18. Voy a leer desde el 13, que fue el anterior. Y la semana pasada, desafortunadamente, y es mi culpa, no tuvimos clase, pero no estaba yo bien de salud, pero entonces hoy retomamos. Voy a leer desde el versículo 13 del capítulo número 2. Dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos le dijo a la hora de comer: ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él bebió del potaje y comió hasta que se sació y lo sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto, me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con tus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Muy bien. La semana antepasada estuvimos revisando los versículos 13 al 17, hablando un poquito acerca, muy puntualmente, del versículo número 13, en donde hemos estado diciendo a lo largo del estudio de Ruth que es muy importante poder percibir a Cristo en este libro, ¿no? Muy importante. Y hoy vamos a hablar mucho de eso. Necesitamos ver a Jesús aquí, ¿no? Aun y cuando no hemos mencionado, no tenemos el nombre de Jesús ahí, no tenemos una referencia directa como lo hacía un profeta, como por ejemplo Isaías, que anunciaba la venida del Mesías y que le puso por nombre Manuel, etc. No tenemos una referencia de esta naturaleza. No tenemos una referencia pues respecto al nombre de Jesús o un tipo del nombre de Cristo. Lo que tenemos nosotros referencia aquí no es tanto el nombre como la tarea que haría esta persona, este ser, ¿no? La tarea que tenemos nosotros aquí, a partir de esos versículos que vamos a estudiar hoy y luego a lo largo de prácticamente el resto del libro, es esta tarea que tiene este personaje que ya salió a la escena, que es Booz,
como el redentor, como el pariente redentor, el Goel, que hemos hablado de esta palabra de Goel, el redentor, que va a redimir a Ruth y por supuesto también a Noemí de la condición de pobreza en la que se encuentra. Tenemos nosotros entonces en el versículo 13 los conceptos, decía yo la semana antepasada, los conceptos que tienen que ver o que están alrededor de la redención. Es bien importante en la terminología cristiana, en la terminología teológica, poder entender los términos. Cuando nosotros hablamos de la doctrina, desde el punto de vista técnico, se llama la soteriología. La soteriología es el tratado, la doctrina, la disciplina que estudia el soter, ¿no? El soter es salvación. De tal manera que soteriología es el tratado de la salvación. Todos los que son logías y así tienen que ver con tratados de algo, ¿no? Como biología, geología, la etimología nos dice mucho. En el caso de la soteriología, estamos hablando del estudio preciso, concreto, así muy directo de la salvación. Siempre que escuchemos soteriología, estamos hablando de la salvación. Tenemos nosotros dentro de la soteriología una serie de doctrinas o de cosas que emanan de ahí y que están encajadas en este concepto de la soteriología. Como el objeto de la soteriología, es decir, el objeto de estudio de la soteriología es la salvación, la pregunta que tenemos es la salvación de quién hacia quién. Es decir, cuando hablamos de nos van a salvar, ¿quién me salva y de qué me salva? Porque cuando hablamos de salvación, estas dos preguntas surgen. ¿Quién me salva y de qué me salva? Y quizá otra pregunta es, ¿de veras necesito ser salvado? Es decir, no estoy en riesgo, ¿no es cierto? Es decir, si vamos a una alberca, tenemos nosotros a una persona que nos va a salvar, ¿no? ¿De qué nos salva? De morir ahogados. ¿Quién nos salva? Pues el salvavidas, digamos, ¿no? Siempre hay una persona que hace y que nos salva, que ejecuta su acción de un riesgo inminente. En la doctrina pues, de la soteriología tenemos el asunto de alguien nos va a salvar y nos va a salvar de algo, ¿no? Eso es muy, muy importante. Lo vemos en el asunto de esta historia. Los términos alrededor de la soteriología, de la salvación, son muchísimos. Podemos hablar de muchos términos que se van mezclando y que van teniendo sentido a partir de cómo lo vamos estudiando y cómo se va presentando en la teología sistemática y la teología bíblica que está escrita aquí. Tenemos conceptos cuando hablamos de la salvación. Por ejemplo, decimos nosotros la adopción, la regeneración, la justificación, la santificación. Tenemos una gran cantidad de palabras. La expiación, la glorificación, tenemos muchas palabras. Pero el asunto es que nosotros estamos hablando de la salvación en estos términos de nos van a salvar de algo, se van a salvar de algo y el objeto, ¿no? ¿Quién? El ejecutante, pues, ¿quién lo ejecuta? ¿Quién salva y de qué salva? Cuando hablamos de salvación, estas dos preguntas tienen que estar ahí. ¿Quién salva y de qué salva? Cuando se habla de quién salva, dentro de la soteriología o dentro de esta doctrina, ¿no? Que hay otra doctrina paralela, está la famosa cristología. Y la cristología no es otra cosa que el estudio o el tratado de Cristo, ¿no? De la cristología. Tenemos nosotros en la Biblia diferentes cristologías que todas convergen en el mismo punto. Podemos hablar de la cristología de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan, el Apocalipsis de Juan tienen una sola cristología, es decir, tiene una manera de presentar a Cristo de una manera muy particular. Y pueden ustedes escuchar de repente en una predicación, bueno, no sé si en una predicación, pero en algún medio teológico, ¿no? ¿La cristología de quién? Bueno, la cristología de Juan. Siempre es Cristo y siempre se llega al mismo punto, pero ¿quién la explica? ¿Quién la dice? ¿Quién la sistematiza? Está la cristología de Pablo. Pablo presenta a Cristo de una manera particular, la cristología de Pablo, ¿no? Pero hay una cristología del Antiguo Testamento. Que esa cristología del Antiguo Testamento es una cristología que es identificada, pues que no es que esté Cristo presente tanto materialmente, carnalmente, pero que está implícito en todos los pasajes del Antiguo Testamento, y hablamos de que en el Antiguo Testamento hay una cristología, hay un estudio, hay un tratado de Cristo, y este Cristo es finalmente el ejecutor. Cuando en la salvación nos preguntamos, ¿quién salva? Pues Cristo.
¿no? ¿Y de qué nos salva? Pues del pecado, del destino del pecado, la condena del pecado, la condenación del pecado, ¿no? Y la condena del pecado ha sido siempre muy establecido desde el principio de la creación, que es la muerte. Nosotros tenemos entonces en el Antiguo Testamento tipificadas estas dos cosas: quién salva y de qué salva. En algunas ocasiones lo tenemos tipificado, quién salva y de qué salva, en un personaje. En algunas ocasiones lo tenemos en algún objeto. Normalmente un personaje o está avisado que va a suceder o lo está haciendo en su propia vida. Y lo hemos mencionado en algunas ocasiones. En el caso, por ejemplo, del libro de Oseas, está clarísimo ahí quién salva y de qué salva. Estamos hablando de que Oseas salva a la ramera, que es su esposa, y la salva de su propia adulterio, ¿no? Porque era una mujer ramera, pues, ¿no? La salva de su condición y la trae para sí misma. Ya vemos una persona que salva y tenemos a quien salva y tenemos de qué le salva. En el caso de Ruth, tenemos nosotros esta cristología muy linda. Y tenemos nosotros en la terminología, pues, de la soteriología y la cristología, a quién salva, quién lo hace, a quién lo hace y de qué. La pregunta que nos hacemos es, bajo este principio soteriológico, bajo este principio de salvación, es ¿quién salva? Tendríamos nosotros que empezar primero contextualizando la historia que habíamos contextualizado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de Noemí y Ruth, estamos hablando de que Noemí se quedó viuda, las nueras de Noemí se quedaron viudas, estamos hablando de que son pobres, llegaron de Moab a Belén en pobreza extrema, ¿no? Y que están en una condición terrible. La condición de ellas era tan terrible que incluso cuando Noemí llegó a Belén dijo: no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque el Señor me ha puesto todo poderoso, me ha puesto en la amargura. Así que entonces están en una situación de ellas mismas, una situación interna de amargura total, de depresión, diríamos nosotros hoy día, de un ataque de pánico, de ansiedad, ¿no? Hoy sería como semejante a esto, ¿no? Entonces la salva de sí misma, ¿no? Es decir, tiene que ser salvada de sí misma, de su propia condición, de su propia amargura, de su propia situación, pero además tiene que ser salvada en el sentido de que tiene que obtener otra vez cierta posesión que había perdido en el pasado. Esta historia que ha sido narrada entonces bajo este contexto, nosotros tenemos ya muy radiografiado, siendo muy radiografiado, muy ubicado, quién es el que salva aquí, ¿no? ¿Quién rescata? Y lo tenemos muy claro. Quien rescata es vos, ¿no? Eso es clarísimo. ¿Quién salva? ¿Quién rescata? Vos. No nos queda la menor duda. No hay ninguna duda al respecto de que quien rescata, quien salva, no solamente a Ruth, pero al salvar a Ruth salva a Noemí y vindica el nombre de los que murieron, ¿no? Es vos. ¿A quién salva? Bueno, pues salva, rescata, ya dijimos, a Ruth en primera instancia porque se va a casar con ella, lo vamos a ver en el capítulo 4, y por otro lado rescata a Noemí, ¿no es cierto? Y redime a ellas dos y redime la tierra de Noemí. Entonces, estamos hablando de un redentor, pues, de alguien que rescata. Tenemos a quien rescata y tenemos a quien rescata. ¿A quién rescata? Pues rescata a Ruth y rescata a Noemí. Salva a Ruth, salva a Noemí. ¿Y de qué le salva? ¿No? ¿De qué? Le salva de que su pecado, su falta, porque ustedes se acuerdan que Elimelech y Noemí se fueron de Belén, no creyendo que podían permanecer en Belén y que Dios iba a suplir sus necesidades, y se salen de Belén y se van a Moab, no creyendo que Dios es capaz de suplir sus necesidades en Belén, y se van y sufren las consecuencias de su pecado. Lo que va a pasar con vos es que va a rescatar a Ruth, va a rescatar a Noemí, y las va a rescatar a ellas de ese pecado, de esa falta que habían cometido. La va a pasar por alto esa falta que había cometido. No solo eso, sino que además, ¿no?, le va a redimir vos la tierra de que le pertenecía a Elimelech, ¿no? La va a redimir. Y en este sentido les va a dar, va a pagar el precio suficiente para que este rescate pueda tener significado. Este vos
es quien rescata. Esta Ruth y Noemí son las rescatadas y las va a rescatar de sí mismas y les va a rescatar su tierra y les va a dar una herencia maravillosa, maravillosa. Y no estamos hablando de una herencia terrenal, estamos hablando de Obed particularmente. Sí, les va a dar una perspectiva, ¿no? una visión, una vida plena, ¿no? Tanto que sus nombres están escritos en la Biblia y van a ser recordados por toda la vida. Incluso hay un libro escrito el nombre de esta mujer viuda, Ruth, ¿no? No hay un libro que se llame Noemí, pero hay un libro que se llama Ruth que cuenta las andanzas de las dos. Estamos hablando entonces de este concepto de la salvación, que no es un concepto que es vago para nosotros, es un concepto que es muy importante. Dentro de las palabras que nosotros tenemos para salvación está la palabra redención, ¿no? La palabra redención. Esta es aplicable en esta historia porque redención necesariamente implica una compra, es decir, pagar un precio. En alguna ocasión, no sé si en una predicación o aquí dije que para que haya redención necesita de un pago, ¿no? Es decir, hay que pagar para redimir, ¿no? No se puede redimir sin pagar un precio, ¿no? Necesitamos pues pagar para redimir. Y aquí nosotros tenemos un ejemplo, un tipo de redención muy bueno en la vida de Dios. Empieza esta idea para meter al lector en la mente la idea de la redención a partir del concepto de la gracia que está en el capítulo 2, versículo 13, que ya lo hemos leído y no lo vamos a explicar de nuevo, pero ahí empieza en el concepto de la gracia, en donde Ruth le dice a vos: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy como una de tus criadas. Es como si le estuviera diciendo a su Redentor: hallé gracia delante de ti, ¿no? Como nosotros le decimos al Señor cuando somos conscientes de nuestra salvación: hallé gracia delante de ti. Y en ese sentido, entonces, vos tiene ya cierto cuidado con ella, ciertas atenciones que no tenía con ninguna otra de sus criadas, de tal manera que incluso hasta la invita para que venga a comer con él y con la gente que trabaja con él, y les pide incluso que dejen más de lo que normalmente dejan, que tiren, que dejen ahí descuidado para que pueda pasar Ruth y recoger incluso aquellas cosas que habían dejado los espigadores o los segadores, ¿no? Y los que espigaban llevaban algunas cosas, pero ella cargó tanto que se llevó a su casa una efa, ¿no? Estamos hablando de más o menos unos 20 kilos de cebada, que hablábamos más o menos es la medida de una efa. 20 kilos era un montón, ¿no? Pero un montón, y se lo llevó allá con Noemí, ¿no? Eso nos quedó la semana pasada, y tenemos que percibir ahora y darnos cuenta en la lectura de los versículos 18 en adelante, básicamente hasta el versículo 20, donde está tipificado quién salva, a quién salva, de qué salva, ¿no? Ya en el versículo 18, que fue en el que nos quedamos la vez pasada, dice la Biblia que Ruth lo toma, ¿no? Esta efa de cebada, y se fue a la ciudad. Recuerden que los campos están fuera de la ciudad, ¿no? Ella había salido para ver a dónde podía espigar, sin conocer a vos, sin saber que había una tierra muy fértil, que en este momento de una gran fertilidad de la tierra, ¿no? Que Dios había provisto, sin lugar a dudas, de pura casualidad, como ya dijimos, había llegado a esta tierra de bosque. Y ahí fue cuando hablamos de la providencia, ¿no? Bueno, pues entonces llega esta Ruth, recoge la cebada espiga, ahí se lleva una efa de cebada, lo toma y se fue a la ciudad, ¿no? Va a su casa con todo eso, y su suegra se da cuenta de lo que ha recogido, dice la Biblia. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Presumiblemente fue a comer con aquellos comensales, ¿no? Y había tanta comida, que yo no sé si llevaba toppers o algo, que se llevó la comida, ¿no? Como cuando aquí tenemos comidas y sobra algo y nos andamos repartiendo, ¿no? La última festividad que tuvimos aquí, nos pastel, cuernitos, ¿no? Eran bueno, pues imagínense nada más, ¿no? Y a nosotros nadie nos estaba rescatando, ¿no?
Pero se lleva, pues, ¿no? Dice la Biblia que saca también todo lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Algo muy interesante que dicen los comentaristas es cómo habrá sido la condición paupérrima, que ya hablamos del término, ¿no? de Noemí, que a lo mejor ni para comer tenía, ¿no? Es decir, que es posible que ni para comer, ¿no? Una mujer que había estado acostumbrada un poco a la opulencia, porque nosotros asumimos que Elimelech era un hombre de mucho dinero, de mucho recurso, tanto que tenía la posibilidad de tener terrenos, y no solo esto, sino que tenía la posibilidad de aventurarse un viaje tan largo de 80 kilómetros hasta Moab, una tierra desconocida, para empezar un negocio allá, digamos, ¿no? Sí, había posibilidades económicas en la familia de Noemí, ¿no? Acuérdense que Elimelech es Dios, es mi rey, y me parece que cumplía un poco el propósito de su nombre, y tenía si no opulencia, era un hombre de recursos, lo mismo que vos. Y se va y de repente queda en pobreza extrema y regresa en pobreza extrema al grado que posiblemente ni de comer tenía. Tanto así que entonces Ruth tiene que llevarle lo que queda de la comida para llevarle de comer, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación muy triste de Noemí, por supuesto de Ruth. Noemí ya no sabía trabajar, la que sabía trabajar era Ruth, y ella era la que ahora le tocaba mantener a su suegra, ¿no? Después de esto le dice su suegra, después de suponemos que comieron juntas allá, se sació también posiblemente Noemí, y le dice Noemí a Ruth, ¿dónde has espigado hoy? Una pregunta normal, ¿no? ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha conocido. Y entonces Ruth le cuenta los detalles. Ruth es un poco diferente a los hombres de nuestra época, ¿no? Hace rato hablaba mi esposa de eso. Cuando yo llego a casa y me pregunta a mi esposa, ¿cómo te fue? Yo le digo, bien. Eso encierra todo mi día. Ahora, si quieren que yo sea más detallado, puedo decirle muy bien. Añadí información. Ella quiere detalles, ¿no? Es así como, no, dime quién fue, quién estuvo, no sé qué, no sé qué. No sé si es la única que sufre este problema, pero no. Pero los hombres, por lo menos aquí en México, somos un poco así, ¿no? Creo yo. Mal hecho, ¿no? Tenemos que ser más detalles. Cuando llega mi hija, por cierto, digo entre paréntesis, y de un lugar, y está su mamá y le pregunta a su mamá, a Irene, ¿cómo te fue? Pueden tardarse 2 horas hablando de cómo le fue, porque ella es capaz de contar hasta el más mínimo detalle de su día, ¿no? Y entonces eso lo dijo. Yo con bien decía todo, pero parece ser que Ruth era como mi hija Irene, ¿no? Es decir, entre mujeres, ¿no? Llega y le pregunta dónde has estado, Noemí a Ruth, dónde has espigado hoy, dónde has trabajado, bendito sea el que te ha reconocido. Y entonces contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, y ahí viene, ¿no? Toda la historia. Es posible que haya sido más larga el diálogo, la historia, que lo que está escrito aquí, pero le dio detalles. Tantos detalles que entonces Noemí tuvo la posibilidad de saber a quién había llegado, quién le había recibido, y empezó pues a sacar las conclusiones obvias de la persona que había recibido. Dice la Biblia que Ruth le cuenta a su suegra primero con quién había trabajado, ¿no? Le dice, el nombre del varón con quien he trabajado es vos. Seguramente hubo más diálogo, ¿no? Y se ve en adelante que hay un poco más de diálogo en ese sentido. Acuérdense que estamos hablando de los diálogos que hay entre los personajes, ¿no? Vos. Noemí, no sé cómo haya reaccionado, porque la Biblia como que es un poco escueta en ese sentido, pero evidentemente Noemí sabe quién es vos, ¿no? Es decir, no es así como que déjame investigar quién es, sino que ya sabe quién es, ¿no? Es decir, ella entiende porque es su pariente, ¿no? Es parte de ella, ¿no? Porque es pariente de su esposo, ¿no? Ella sabe quién es vos.
No sé cómo había sido su reacción, pero me parece a mí que a lo mejor hasta le dio así como que una especie de emoción interna de saber que había ido con Boaz. De todos los posibles lugares, dicen los comentaristas que las eras alrededor de Belén, donde había cosecha, habiendo habido una gran escasez, razón por la cual habían salido Noemí, Malón y Belión hacia Moab. Después de que llegó la posibilidad de la abundancia, digamos, la lluvia, quizá la posibilidad de sembrar y recoger lo que se había sembrado, alrededor de Belén había una gran cantidad de eras, muchos terrenos. La gente vivía de eso, no solamente para comer, sino también era un pueblo que comerciaba con eso, ¿no? Comerciaban con eso y lo vivían, y de eso vivía el pueblo. Había temporadas, arqueológicamente hablando, había temporadas de la siega en donde se levantaba la siega, se hacía la cosecha y tenían que guardarla, ¿no?, para conservar su cosecha a lo largo del tiempo hasta que viniera la siguiente siega, ¿no?, hasta que viniera la siguiente cosecha. Es decir, no es así como que cada mes, sino tenían que esperar largas temporadas para volver a sembrar, para que la tierra se fertilizara, para que hubiera la lluvia y el viento y el sol, y eso hiciera que creciera la cosecha y que después se espigara. Es decir, había un tiempo, así que había mucho que hacer, había muchas eras alrededor, ¿no? Y de todas las eras, casualmente, como hemos dicho, ¿no?, que no hay casualidades, pero providencialmente, la era a la que fue Ruth fue a la era de Boaz. Es posible que Ruth le haya dicho a Noemí el nombre de Boaz, así como, si bueno, ni lo conoces, pero te voy a decir cómo se llama, ¿no? La era a la que yo fui fue la era de un hombre llamado Boaz, ¿no? Ella dice el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y entonces el verso 20, que es el significativo del centro de esta porción, dijo Noemí a su nuera: sea él, es decir, Boaz, bendito de Jehová. En el griego, en el hebreo es Yahvé, ¿no? Yahvé. Ya hemos hablado un poco de los nombres de Dios, ¿no? Pero de Yahvé, ¿no? Dice: sea él, Boaz, bendito de Yahvé, de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Boaz y Yahvé, por supuesto, que conocían, Dios sí conocen, y Boaz conocía a Elimelech, a Malón y a Kelión, ¿no? Y es muy seguro, ¿no? Es muy seguro que cualquier acto de bondad que se hiciera con las viudas era un acto que también se hacía con los que habían muerto, ¿no? Había una benevolencia para con ellos. En el nombre de ellos, la esposa viuda recibía la bendición. Dice la Escritura que entonces dice Noemí que vos sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos, es decir, a Ruth, y a Noemí, por supuesto, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Por qué esta expresión? Porque vamos a entrar al asunto del pariente redentor. Y según el pasaje de Levítico 25 que ahorita vamos a leer, el pariente redentor tenía la responsabilidad de que cuando uno de sus parientes, uno de su hermano o lo que fuera, se morían, ¿no?, podían redimir la tierra del muerto para dársela a la viuda. Entonces había un favor al muerto para con su esposa que había quedado viuda, ¿no? Estaba, de alguna manera, Samuel, que escribe esta porción, estoy seguro que es Samuel, no ha rezado a los vivos, ¿no?, la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Hay una ayuda, ¿no?, que asoma, y Noemí lo sabe, que este cuate, Boaz, va a ser justamente el que les puede redimir. Y no solamente lo tiene en la mente, sino que lo dice. Después le dijo Noemí en el verso 20: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos, ¿no? Dice: mi pariente, ese Boaz es mi pariente y es uno de los que puede redimirnos. Cuando dice uno de los que puede redimirnos, entiéndase que hay otro que puede redimirnos. Es decir, Noemí sabe que hay un pariente, otro pariente. Todos los judíos
que han perdido o que tienen un pariente que ha perdido a su esposa son posibles redentores, ¿no? Son posibles redentores. Siempre hay prioridad, siempre hay uno que es primero que el otro. Y Noemí sabe, él es uno de los que puede redimirnos. Nosotros sabemos por la historia que finalmente Boz será el que les redima, ¿no? Pero había otro, que ya vamos a ver un poquito más adelante, el tema del calzado y etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que había por lo menos dos que podían redimirnos. Aquí vamos a hacer un alto para que podamos hablar un poco acerca del asunto de que se les puede redimir. Según la Biblia, en el contexto completo, hay 4 cosas muy importantes para que un pariente cercano pueda redimir. Y esa norma se tiene que cumplir en Noemí y en Ruth, y por supuesto en Boz. 4 cosas, esas las tenemos que tener muy presentes, ¿no? 4 cosas que son muy importantes, que son requeridas para que se pueda, un pariente cercano pueda redimir. 4 cosas, las voy a mencionar. 1. Este pariente redentor debía ser de parentesco cercano, ¿no? Es decir, muy cercano. En el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, 25. Miren qué tan cercano, ¿no? Tenía que ser el pariente que redime. ¿Qué dice? Levítico 25, 25. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ok. Estamos hablando aquí de la redención, en el asunto de que aquí lo está mencionando, ¿no? El pariente más cercano. No solamente lo que hubiese vendido, sino incluso si hubiera muerto. Es decir, tenía que ser el pariente más cercano. Puede ser hermano, ¿no? Directo, en ese sentido es el más próximo, y luego entonces después del hermano pueden ser otros que siguen. Siempre tiene que haber alguien redentor, siempre. No hay la posibilidad de que no haya redentor, es decir, no hay posibilidad de que nadie redima, pero tiene que ser particularmente el pariente más cercano que pudiera redimir. En el caso de Ruth, nosotros tenemos ahí que Ruth evidentemente no tenía, o sí tenía un pariente más cercano, pero finalmente no quiso redimir, ¿no? Incluso en el capítulo 3, versos 12 y 13 de Ruth, dice, por ejemplo, y ahora, aunque es cierto, habla del primer pariente redentor, ¿no? Que yo soy pariente cercano, como dice el Levítico 25-25, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, está dando voz, perdón. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré hasta la mañana. Es decir, necesitaba ser redimido por el pariente más cercano. Vos no lo era, pero existía la posibilidad de que vos pudiera redimir. El primer requisito para que se pudiera redimir a una persona es que tenía que ser, el parentesco tiene que ser cercano. Un amigo no lo podría hacer, ¿no? Un amigo no. El jefe tampoco, tiene que ser un pariente, a fuerza, cercano, alguien muy cercano. 2. Debía tener la capacidad redentora, ¿no? Tenía que tener la capacidad redentora. ¿En qué sentido? Debía estar libre de cualquier calamidad o necesidad de redención por sí mismo. Okay. ¿Sí me explico? Si era pobre, pues ¿cómo? Si era pobre, pues ¿cómo redime? ¿No? Es decir, debía de ser capaz de redimir. Si no, pues ¿cómo? Si yo necesito ser salvado, ¿cómo va a salvar a otro? ¿No? Es decir, tenía que tener esa capacidad, ¿no? Ahí en el capítulo 4, versos 4 a 6. ¿Del 4, perdón? 4, versículo 4 al 6, dice: yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Está hablando vos con el redentor posible, ¿no? Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Él respondió, yo lo redimiré. Entonces replicó vos:
El mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. No era capaz, ¿no? Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Es decir, estaba en una situación pobre. Sí, no puedo, ¿no? Va a dañar su heredad. Entonces, tenía que ser capaz de redimir. Es decir, no necesitaba ser redimido, tendría que tener la capacidad de redimir. Entonces, hay dos cosas ya que hemos platicado. Una, que son requisitos para que un pariente pueda redimir. Una, tiene que ser pariente cercano, y dos, tiene que ser capaz, tiene que tener la capacidad de redimir. Tres, tendría que tener la disposición de redimir, ¿no? Tenía que tener la disposición, ¿no? Ya Dios le había dicho a este redentor, si tú no vas a volver a ser yo, ¿no? Debería de tener la capacidad, la disposición de redimir, ¿no? Y cuatro, el que redimiera tenía que pagar el precio completo. Se tenía que hacer el pago. Otra vez en Levítico 25, 27, 5, 25, Entonces 27. contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Tenía que pagar el justo costo, ¿no? Para la redención. El justo costo de la redención, ¿no? También lo tenemos en el ejemplo, en el capítulo 4, en el ejemplo de Ruth. Entonces tengo cuatro cosas. Y es que ahorita las quiero hacer un paralelo con Cristo. Tengo cuatro cosas. Debería de ser pariente cercano. Uno. Dos, debería de ser capaz de redimir. Es decir, no tener ninguna situación que lo impida. Tres, debería de estar dispuesto a redimir. Y cuatro, tenía que pagar el precio completo para la redención. Esto lo comprobamos cabalmente. ¿No? Cabalmente. Ahora, como hemos hablado de que estamos hablando de Cristo, ¿no? Estamos hablando de que todo apunta a Cristo y se habla de Cristo, aunque el nombre de Cristo no está ahí claro. Necesitamos encontrar similitudes y no forzando la Biblia, ¿no? Pero tenemos que ver si verdaderamente esto se cumple en Cristo. Cuando hablamos de Cristo, nosotros nos ponemos en el lugar de Noemí y de Ruth. Nosotros. Y a Cristo lo ponemos en el lugar de vos, ¿no? Siendo así, estamos hablando de quién salva, y cuando decimos quién salva, decimos que Cristo es el que salva. Cristo es el que redime. ¿A quién redime? A los que estamos en pobreza total, en bancarrota. No estoy hablando de dinero, ¿no? Porque puede haber una gente millonaria, pero que esté verdaderamente con un destino terrible, ¿no? Con la condenación del pecado, que es la muerte. De eso nos habla, ¿no? Es decir, Cristo es quien salva, nos salva a nosotros, somos el objeto de su salvación, de su rescate, y nos salva de nuestra propia condición pecaminosa y de la condena de esa condición, que es justamente la pobreza extrema espiritual. Por eso la Biblia insiste en que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Cumpliendo las cuatro características que están señaladas en el libro de Ruth, estos cuatro requisitos para que un pariente pueda redimir, nos vamos uno por uno. Dijimos en primer lugar que en el libro de Ruth, para que se pueda redimir, primero debería de ser de parentesco cercano, ¿no? Un pariente cercano. Ahora, en la terminología cristiana, nosotros que estudiamos la Biblia o que queremos estudiar la Biblia y las doctrinas bíblicas, nosotros sabemos que el Señor ha elegido a los que han de ser salvos antes de la fundación del mundo. Y esta elección que el Señor hizo, haz de cuenta que el Señor elige a los que van a ser salvos. Y cuando Dios elige a los que van a ser salvos de todos los tiempos, estos se constituyen en amigos de Dios. Es decir, tienen el favor de Dios.
En estricto sentido, dado que nosotros le decimos a Él Padre, incluso antes de que fuéramos salvos, Él ya tenía predispuesta nuestra salvación. Nuestro pariente más cercano en el mundo espiritual es Cristo, ¿no? Porque vino y se hizo como nosotros, vino y habitó entre nosotros, vino y vivió entre nosotros y experimentó las mismas cosas que nosotros. Él es el Goel, el Salvador, el Redentor, un pariente cercano, alguien que pudiese redimirnos a nosotros. No había otro que Él. ¿Cuándo fue nuestro pariente cercano? ¿A partir de que lo conocimos? No, fue nuestro pariente cercano de toda la vida, desde antes de la fundación del mundo, porque estábamos ya en la mente de Él. Cuando el Señor Jesucristo viene, le dice a su Padre: yo no voy a perder a ninguno de los que te diste. Y Jesús sabía perfectamente y sabe perfectamente quiénes van a ser salvos, perfectamente. Son parte de su familia, ¿no? Son parte de su ser. Y nosotros nos referimos a Él como nuestro Señor, y Él nos enseñó a referirnos a su Padre como nuestro Padre. Así que Jesús viene a ser nuestro pariente cercano. El pariente más cercano que nosotros tenemos es Jesús. Y cuando nosotros venimos a Él, fue por un acto del decreto providente de Dios. ¿Cómo llegó a Ruth con vos? ¿Alguien le dijo a Moab: acepta vos en tu corazón? No. El Señor, en su decreto eterno, ¿no?, en su providencia santa, movió todas las circunstancias de su propia historia y trajo a Ruth, ¿no? Y la trajo para que se encontrara con vos, ¿no? Y encontrándose con vos, se encontró con su Redentor. No lo buscó. O sea, Ruth no anduvo buscando a vos. El Señor, en su providencia, le puso ahí donde vos estabas. A nosotros el Señor Jesucristo nos ha salvado de nuestro pariente cercano. No lo buscamos, porque además dice la Escritura: no hay justo ni alguno, no hay quien haga el bien. No hay quien busque a Dios. No hay, ni siquiera. No hay quien busque. Eso de que la gente diga de que el mundo está en búsqueda de Dios es mentira. El mundo no está buscando a Dios. El mundo está alejándose de Dios. Y aquel que busque a Dios es porque Dios le puso en su corazón, y seguramente le regeneró su corazón para que le busque. Pero el pariente más cercano, nuestro pariente más cercano, es Jesús. Y nosotros, ¿no?, venimos a Él porque la providencia de Dios, en el decreto eterno de Dios, nos puso para eso. El segundo término que nosotros hablamos, de la segunda condición para que fuera un pariente redentor que pudiera redimir, fue que fuera capaz de redimir y que no necesitara redención, ¿no? Que no necesitara ser rescatado. Ahora, ¿Cristo necesita ser rescatado de algo? Pues no, porque es el sin pecado, ¿no? El justo. Él no necesita ser rescatado, ¿no? Es decir, él no, en la conferencia que di del bautismo, yo hablaba acerca del bautismo de Juan y el bautismo de Jesús y todo. Cuando Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan, hasta Juan le dijo: si yo tendría que ser bautizado por ti, ¿no? Pero era necesario que se cumpliese toda justicia, dijo el Señor Jesucristo. Juan bautizaba para arrepentimiento, y cuando Jesús vino a bautizarse con Juan, ¿de qué se tenía que arrepentir? Pues no tenía pecado, ¿no? Imagínense, nada más llegó a los 30 años ahí con Juan, sin pecado. ¿Una persona puede vivir 30 años sin pecado? Pues nosotros no podemos vivir ni un minuto sin pecar, cuanto más 30 años, ¿no? Imagínense nada más un personaje viviendo a Jesús, que no conocemos su historia desde los 12 hasta los 30, porque desaparece a los 12 y lo volvemos a ver a los 30, y no que desaparezca, que se fue al cielo y regresó, ¿no? Vivió entre nosotros, habitó entre nosotros, hizo tienda de campaña entre nosotros, sin pecar. ¿Cómo se relacionó con sus amigos, con los niños, con los adolescentes, con sus padres, ¿cómo? Sin pecar. Es una cosa increíble. Él no tenía pecado. Bueno, según la segunda condición, debía de ser capaz de redimir, y para ser capaz de redimir tiene que no tener pecado, no tener falta, no tener nada que adeudar, ¿no? Él incluso, ya dijimos nosotros, siendo rico se hizo pobre, ¿no? Para que nosotros fuésemos, en su pobreza fuésemos enriquecidos. Él es completamente capaz, tiene el poder para redimirnos. La tercera cosa
es que tenía una disposición de redimir, como vos. Ahora, ¿Cristo tenía la disposición de redimir? Ay, sobrinos. Pues claro, ¿no? Dice que se entregó a sí mismo a la muerte y muerte de cruz, ¿no? O sea, estuvo dispuesto para redimir, pues para eso vino. Es más, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Es decir, ¿hubo disposición de parte de vos para rescatar a Ruth y Noemí? Sí. ¿Hubo disposición de parte de Cristo para rescatarnos a nosotros? La respuesta es sí, absoluta. ¿A partir de que Él nació? No, desde siempre. De toda la vida. Hubo una disposición de Jesús de venir a morir por sus arredimirnos. La cuarta cosa es que el rey no tenía que pagar el precio justo, el precio completo. ¿Vos lo hizo? ¿Jesús lo hizo? ¿Pagó el precio completo? Claro, porque el precio de nuestra redención fue su sangre completa, ¿no? Como dice Efesios 1, ¿no? En Efesios 1:6 dice que asimismo tuvimos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados, ¿no? Es decir, pagó el precio. El precio completo fue la sangre de Jesucristo. Esa sangre paga el precio completo. De tal manera que Cristo es nuestro pariente más cercano, tiene la capacidad de redimirnos porque está sin pecado, tuvo la disposición de redimirnos y pagó el precio completo. En este sentido, nosotros hemos prefigurado a Cristo en la historia de Ruth. Completamente prefigurado. Y nosotros a la distancia podemos entender lo mismo que entendió Ruth y Noemí, de que finalmente habíamos sido rescatados. Ahora, en ese sentido, ¿no? Nosotros, al ser rescatados por el Señor, la pregunta es, en la época de Ruth y de Noemí, fue rescatado el terreno, la heredad de Noemí que le pertenecía a Elimelech, ¿no? Nosotros, ¿tenemos una tierra redimida? Sí. Sí. Claro, por supuesto. Tenemos cielo nuevo y tierra nueva, completamente, porque en nuestro pecado la tierra fue maldita, ¿no es cierto? Es decir, la tierra fue maldita a causa del pecado. Y cuando Cristo viene, redime nuestra tierra. ¿Se acuerdan que dice en 1 de Crónicas 7:14? Si se humillara mi pueblo, ¿qué más? Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, redime la tierra. Nos regresa, claro, porque Él nos da la tierra. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas de los mansos? Van a tener la tierra por heredad, ¿no? Recibirán bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a regresar a la tierra, ¿no? Ahora ya no maldita como está ahora, sino absolutamente restaurada. O sea, el Señor hasta redime nuestra tierra y nos la entrega en herencia, porque es la tierra por heredad, la recibiremos. Y todo por el precio, ¿no?, del Redentor, igual que Ruth, igual que Noemí. Tendremos una nueva tierra. Una nueva tierra. No está aquí expresado, pero ya lo hablamos en semanas anteriores, hay una promesa de perpetuidad cuando nace Obed, porque Obed, ¿no?, va a ser justamente el que de donde va a venir Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces hay una especie como de eternidad. Ahora nosotros debemos creer que, aun y cuando no se menciona aquí alguna especie de conversión cristiana, tenemos que entender por el contexto del libro que tanto vos como Ruth como Noemí eran personas salvas y que cuando lleguemos al cielo, sin duda, los veremos ahí. Y va a ser muy bueno verlo ahí, ¿no? A lo mejor la morada celestial de algunos de ustedes van a ser vecinos de Ruth. Y van a ver a Obed ahí saliendo y caminando. No sé, ¿no? Es decir, ¿por qué no van a estar casados? No, exactamente, no hay matrimonios, ¿no? Pero bueno, pues es que la casa de Ruth y la casa de Luz, ¿no? Pero la morada celestial
quién sabe cómo hacerlo, ¿no? Pero seguro están en el cielo, ¿no? Tanto Ruth como Noemí, como vos. ¿Quién sabe? Elimelech, Malón y Kelión. Es un misterio. Pero de que estamos seguros de que vos, Ruth y Noemí, sí, estamos seguros de que vos. Esta imagen, amados hermanos, es una imagen de la salvación. Y la palabra hebrea que ya hemos hablado de la salvación es Goel, el pariente cercano, el pariente redentor. Dijo Noemí en el versículo 20, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la mamita le dijo, además de esto, me ha dicho, es decir, vos le dijo, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Le sigue contando y le responde a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Luego habla de la permanencia de estar en la era de Boz. Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo y vivía con su suegra. Hasta ahí la historia del encuentro de Ruth con el pariente redentor. Pues vamos a orar, hermanos, para terminar y que vayamos a descansar. Señor, te damos gracias porque permites que terminemos el año pues, estudiando un poco tu palabra. Y nosotros estamos muy agradecidos porque sabemos, Padre, que tú estuviste dispuesto a través de Jesucristo a redimirnos. Eras suficientemente capaz porque no había nada que recriminar. Estaba Jesús en una capacidad total, completa, porque era el justo de redimirnos. Y pagó el precio. El precio fue la sangre de Jesús. Y nosotros, como Ruth y como Noemí, obtuvimos gracia, hallamos gracia y encontramos consolación y la promesa de una permanencia eterna contigo. Padre, gracias porque eso nos da alivio, confianza, seguridad y nos hace saber que somos tus hijos. Gracias por eso, Padre. Y te pedimos que te quedes con nosotros, no solamente en esta noche, sino en el resto del año, para que pronto nos volvamos a reunir y seguir con el estudio. En el nombre de Jesús. Amén.